¿Sí? Bien, damos gracias al Señor en esta tarde por poder conectarnos una vez más a través de estas redes sociales. Invito a todos los hermanos y amigos que nos siguen a poder establecer esta conexión y vamos a dar inicio a este servicio, en lo cual hemos sido convocados en esta hora. Por lo tanto, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, daremos inicio a este servicio y quiero invitarlo a que oremos un momento al Señor. Padre Celestial, muchas gracias tenemos que darte en esta tarde por la vida y la salud que usted nos ha prestado. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu inmenso amor que durante este día has reflejado para con nosotros. Nos has guardado en el sueño de la noche, has bendecido nuestras vidas, como también has dado de tu añadidura a cada uno de nosotros el alimento, el vestuario, el calzado y tus bondades tan prodigiosas para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, mi Padre, en lo que por gracia y misericordia hemos recibido. Señor, de gozar, Señor, tu beneplácito y tu amor entre nosotros. Bendiga nuestras vidas, perdone nuestros pecados, lávanos en tu sangre bendita y revístenos de gracia en tan grande manera los que hemos llegado, Señor mío, a tu presencia. Bendiga usted la iglesia, bendiga a sus hijos, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que se están conectando en esta hora. Bendiga, Señor mío, especialmente a aquellos que están en el luto. Tenga usted piedad y misericordia de sus vidas. Como también oramos, Señor mío, por nuestro amado obispo, el presbiterio mayor, todo el pastorado en general. Te pedimos, Señor, que usted bendiga a todos aquellos que están, Señor, conectados. Bendiga también a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor, y bendiga usted nuestras vidas. Danos una palabra en esta noche, conforme sea tu voluntad. Danos la gracia para hablar de ti a través de tu palabra, Señor mío, y bendiga también los corazones que estén dispuestos a recibirla en esta hora. Te lo pedimos todo en acción de gracia por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Metodista Pentecostal aquí en Chañaral. Les damos con mucha alegría esta bienvenida de poder estar con ustedes una vez más. Es nuestra alegría también de poder llevarle a sus hogares como a sus corazones la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga en esta hora. Hoy día excepcionalmente he tenido el deseo de entonar una alabanza al Señor y quiero compartir con ustedes un himno que es muy conocido, que es de nuestros himnarios y quiero compartirlos con ustedes. Nuevas alegres para decirle yo tengo ahora y estas son que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Voces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron
dijeren los enemigos de mi Jesús. Elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Lucha no tengo siempre aquí, pero de estar su aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Dios bendiga esta alabanza y Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando este servicio en esta tarde. Que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Amén. De hace rato que andaba en la tarde entonando o tarareando este himno, un himno que siempre cantamos de Batalla a la Calle, pero el sentido de cantarle al Señor, porque para Él es la honra y toda la gloria. Quiero reflexionar en algo muy puntual que nos pasó durante estos días. Específicamente el día de ayer, una de nuestras hermanas, nuestra hermana Alba Estay, sufrió un grave dolor en su corazón. Ha partido los brazos del Señor su papá, su padre, en la ciudad de Copiapó. Él allí estaba, llevaba una enfermedad ya por largo tiempo, y ayer recibió la triste noticia que su padre había partido los brazos del Señor. Así que compartimos también el dolor. Lamentablemente no pudimos estar con ellos allá, hay que viajar a otra ciudad, lo cual no está permitido, pero le hemos llevado en la oración, hemos clamado al Señor para que Dios mitigue todo dolor. El Señor le consuela en gran manera a ella, a su esposo, a sus hijos y a todos sus hermanos y hermanas que están sufriendo el dolor en este día. Dios les bendiga y alcance su misericordia a cada uno de ellos en gran manera. La iglesia, la gran mayoría de los hermanos que han sabido por interno, le hemos dado nuestras condolencias. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Alba y Dios bendiga a toda su familia en tan grande manera. Así que también Dios bendiga a todo el resto de la iglesia que nos acompañan en esta tarde, y Dios sea con nosotros en esta hora, porque la iglesia no se detiene, sino que la iglesia sigue avanzando hacia el encuentro de su Señor. Así que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Queremos reflexionar un momento en la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Allí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, del verso 14 en adelante, le daremos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús, estamos, mi Señor, frente a tu palabra. Tú conoces nuestra vida, nuestros corazones, tú conoces toda realidad y tú conoces a tu iglesia especialmente. Ruego que esta tu palabra fluya como ríos de agua viva. Señor, podamos disponer nuestro corazón para escucharla y recibir con atención el consejo de tu palabra. Aumentanos la fe en esta tarde, Señor mío,
y coloca gracia también en tu siervo para que pueda hablar esta tu palabra conforme tu misericordia. Te lo pedimos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga a ustedes ahí en su casa. Es una palabra muy conocida que tiene que ver con la carta de Pablo a su joven pastor, hijo espiritual, Timoteo, en el cual le habla que tiene que ser él un obrero aprobado, no por Pablo, sino que por el Señor. Acuérdense que nosotros trabajamos para el Señor, para su obra, aunque por supuesto tenemos nuestros padres terrenales y también nuestros padres espirituales que Dios los usó para llamarnos al ministerio, pero nosotros le trabajamos al dueño de la obra, que es Cristo el Señor. Así que nos bendiga el Señor en esta tarde, nos revista de mucha gracia para que podamos entender parte de esta palabra. No podemos extendernos mucho, los minutos son muy cortos, pero para entender en algo, el apóstol Pablo le está escribiendo la carta a este joven pastor Timoteo, esta segunda carta. Timoteo tiene una característica de que es muy tímido, le cuesta enfrentar no de mala manera, sino que enfrentar, tiene una falta de personalidad. En esa timidez hablamos de una falta de personalidad también, no que no sepa algo, sino que es una falta de personalidad que algunos la tenemos, otros no la tenemos, en fin. Pero Dios lo pone a Timoteo a cargo de la obra allí en la iglesia y enfrentar a la congregación y a la situación que se vive dentro de la iglesia. No a los hermanos, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, dijo el apóstol Pablo, que está en el aire, y estas se posesionan incluso a veces de las personas. Por lo tanto, entender que alguna persona no es que sea por naturaleza envidiosa, pero el espíritu de envidia puede que esté en él o en ella. No es que una persona nazca con rencores, o sea, contencioso, pero hay espíritus que se meten en las personas. Y estas personas vienen a ser contenciosos, rencorosos, peleadores, en fin. Entonces, un pastor tiene que enfrentar esta situación y enfrentar cada situación de una manera diferente. Por lo tanto, el Señor, a través del apóstol Pablo, le recuerda y le da algunos matices. Toda esta carta está llena de muchos matices, hermanos amados. Sería muy largo extendernos, pero quiero extenderme solamente a estos versos que hemos leído. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. No está refiriéndose a la palabra de Dios, sino que a las palabras, las filosofías, las huecas sutilezas, huecas filosofías que de repente en medio de la congregación está el comentario. No podemos extrañarnos cuando a veces pasan estas situaciones en medio de la congregación. La iglesia es una iglesia espiritual, pero es una iglesia que está siendo moldeada por el alfarero, que es el Señor. Por lo tanto, este barro necesita ser amasado. Tiene que el Señor meter sus manos, sus dedos y amasarla. Hay tierra seca, hay tierra pasada de agua, a otra le falta agua, a otra le falta moldura. Y por eso la moldura, hasta que llegue a la elasticidad que necesita, y solamente el alfarero sabe cuando esa masa está homogéneamente perfecta. Mientras tanto, está en un constante control de esta masa y está amasándola. Así somos la iglesia del Señor, una iglesia espiritual, pero que la vida espiritual la llevamos en este vaso de barro que es nuestra carne. Y en esta carne suceden cosas a veces maravillosas en el Señor, pero a veces también muy desastrosas. Entonces el Señor le acuerda a Timoteo y le está diciendo: anímate y recuérdale a la iglesia esto, recuérdale. Exhórtale es hablarle, darle la enseñanza, a que no contiendan sobre palabras,
Porque a veces, cuando la iglesia que yo nací, a veces habían hermanos que decían, hermano, yo sentí esto otro. Y a veces la iglesia o algún grupo de hermanos se iban en el sentir, que yo sentí esto del Señor, yo sentí esto otro del Señor, yo sentí esto, será del Señor, yo sentí esto. Cuando más tarde el Señor llega a mi vida y empiezo a entender a través de la lectura y el estudio bíblico, empiezo a entender, cuando ya me meto directamente a entender la palabra, entiendo que el Evangelio no es por un sentir, sino que el camino está claramente trazado en la Escritura. Por lo tanto, el Evangelio no es porque yo sentí algo, yo sentí esta otra cosa, sino que aquí el camino me lo declara el Señor Jesucristo mismo y me deja bien trazadito, bien marcadita la huella por donde yo tengo que caminar, por donde la iglesia tiene que transitar. No es a mi manera, yo siento esto que caminemos así, yo siento esto que nos vamos por acá. No. El Señor en cada iglesia local tiene a un pastor. Le guste a usted o no le guste, el Señor no nos pide la opinión. El Señor puso a un pastor. Y el pastor pone los lineamientos que el Señor le da, porque el Señor le da una visión a ese pastor para esa iglesia. Las visiones para toda la iglesia no son las mismas. La finalidad es la misma, llegar al reino de los cielos. Pero mientras tanto hay una iglesia que están empezando la obra, hay otras a medio empezar, hay otras que están construyendo, hay otras que están recién armándose, hay otras que están, hermano amado, en diferentes etapas. Sería largo enumerar. Están en diferentes etapas. Timoteo está en esta etapa donde está con una congregación, pero él tiene que trazar y ver los lineamientos. Y los lineamientos los pone la palabra, no los pone mi sentir, no los pone un sueño que yo tuve o una idea buena que yo tengo. Una vez alguien me dijo, no, este muchacho es profesional, así que le va a irle bien. No, yo siempre dudo de aquellas cosas. No porque alguien sea profesional va a ser un buen pastor. No, Señor. El buen pastor es aquel que está en la palabra y basado en la palabra. Hay personas muy profesionales, pero que no andan en la palabra, andan para otro lado y llevan a las congregaciones a otro lado. Entonces, yo tengo que entender, Pablo como obispo le está hablando a su pastor, dándole los lineamientos para que este pastor replique la enseñanza en la congregación, cosa que la congregación no se les desborde, no se les vaya. Como Pablo conocía la materia prima que había ahí, le escribe esta carta, recuérdale, exhórtale delante del Señor que no contiendan sobre palabras, para lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? La gente de afuera, no los oyentes dentro de la iglesia. La iglesia, cuando empieza a desviarse de la palabra de Dios y empiezan con otro tipo de filosofía, la gente de afuera es la que escucha, la gente de afuera es la que se da cuenta. Por eso es muy notorio en un barrio, en una población, en una ciudad, cuando la iglesia del Señor tiene los planteamientos y los lineamientos bien marcados. ¿Quién se da cuenta y quién da testimonio de aquello? El mundano. La iglesia no, porque la iglesia va marcando un paso y va dentro del carril que el Señor le está marcando. El que se da cuenta es el mundano. Pero también cuando la iglesia va marchando mal, y ustedes aquí han visto por redes sociales, ya salió por las noticias, cuánta gente se ha desviado. Por eso yo el otro día ponía en una predicación, hablaba, a nosotros se nos dio una orden de no predicar ya en los templos, de no hacer cultos, reuniones. Aunque sea con 2 o 3 hermanos, se nos prohibió estar dentro de los templos, porque esto va a traer una consecuencia, porque si uno de sus hermanos, el pastor, se contagia, no van a hablar de la persona del pastor o del hermano, van a hablar del título que está afuera. ¿Qué es lo que dice afuera? Poniéndome yo la camiseta de mi iglesia, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y van a hablar de los pastores, no van a hablar del pastor o del hermano, van a hablar de la congregación y de los hermanos de esa entidad religiosa que se pusieron a hacer reuniones en sus templos. A nosotros nos llegó una orden gubernamental y también a través de nuestro obispo nos llegó un anuncio del papado. Por lo tanto, nuestro obispo nos manda la declaración, hermano amado, y se nos da una orden de estar ahí.
Porque si no, esto después se nota afuera y la gente, porque está muy atenta la gente a la iglesia evangélica, si la iglesia evangélica es sometida o no es sometida. Entonces la iglesia evangélica tiene que someterse, porque para eso tiene autoridad. Y su autoridad marcó unos lineamientos, nosotros tenemos que meternos dentro de eso. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo con Timoteo. Dile a esta gente, dile a estas personas, que no se pongan a hablar de falsas filosofías, huecas sutilezas. No. ¿Por qué? Porque la gente de afuera va a escuchar. Va a escuchar. Y el problema va a ser para la iglesia del Señor, no para la iglesia local. Para la iglesia de Cristo, porque este es el mal del ratón. La iglesia del Señor, cuando vienen estos problemas, se acuerdan del mal del ratón. Fue el ratón específico con nombre y apellido, no, fueron los ratones. Y las personas cuando ven un ratón, los matan, ¿no? Lo único que quieren es envenenarlo. Lo pillen aquí, en Punta Arenas, en Arica, en la Antártida, donde pillen al ratón lo matan. Así también la iglesia, cuando sufre estas cosas, los evangélicos, los de la iglesia metodista pentecostal, los pastores, no. Nosotros tenemos que cuidar muy bien aquello. Por eso nuestra iglesia tiene que estar muy bien instruida bajo los lineamientos que el Señor nos da. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. El Señor le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia, o sea, date prisa, apúrate y esfuérzate, o sea, arréglate, lee, ora, ayuna, enmárcate dentro de la palabra. Y el Señor va a ser contigo. Y el Señor, hermano amado, y uno tiene que creerle al Señor. Yo en mi adolescencia, en mi juventud, yo era un tipo, hablando de mi persona, yo era un tipo muy, muy miedoso. Yo era un falto de personalidad. Siempre andaba con la cabeza agacha, siempre andaba mirando para abajo. Me daba vergüenza. Todo tipo de situación, no alguna, todo tipo de situación. ¿Para qué decirle? Yo a mi iglesia siempre le cuento y a veces nos da risa. ¿Para qué decirle cómo fue pedirle pololeo a mi esposa? Fue una odisea. En fin, muchas cosas. Por falta de personalidad, por falta de carácter, en fin. Pero el Señor, cuando ya el Señor aparece a mi vida y el Señor dentro del Evangelio me puso un buen jefe coro al lado. Casi siempre estuve dirigiendo el coro, no por ser jefe, sino que yo era el ayudante del ayudante del ayudante. Y siempre estaba adelante dirigiendo. Me puso un buen jefe coro que era un militar. Él me sacó la voz, me sacó la personalidad. Mire lo que hace el Señor. Me puso un milico al lado mío, un buen hermano que hasta el día de hoy está en la iglesia. Y ahí estuvo. Y él marcó mi personalidad, me sacó la voz. Por eso que canto fuerte hoy día. Antes no cantaba. En fin. El Señor me llevó al punto de predicación. A mí me gusta ir a la predicación, y ahí mi abuelo, mis papás me hacían predicar, vamos, y a viva voz, o a veces con el instrumento que tenía el hermano Saqueo, me acuerdo yo, un megáfono portátil, porque no era eléctrico, que usaba el hermano Saqueo, y con eso hablábamos, en fin, en la predicación, hasta que pude yo desarrollar la personalidad. Hoy día no, hoy día puedo pararme fácilmente ante un ministro, ante un senador, un diputado, que ya lo he hecho con la ayuda del Señor y no he tenido ningún problema de presentarles a Cristo, no de hablar con ellos, de presentarles a Cristo, pero de una forma correcta. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una persona aprobada delante de Dios es una persona que está dentro del contexto bíblico, que está dentro del camino, no dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia puede caer cualquiera, dentro del contexto bíblico, que no se sale, que no anda con sutileza y con palabras por aquí, yo siento del Señor y tengo una visión, tengo un pensamiento. No, tiene que estar dentro del contexto bíblico. Que Dios nos bendiga. Más evita profano y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita, dice. O sea, el Señor no nos permite a nosotros divagar en palabrería o en visiones absurdas muchas veces. La iglesia de Cristo debe estar siendo instruida, y por eso que en este párrafo el apóstol habla de la escuela. Esta es la escuela del Señor, la escuelita. El Evangelio de Jesucristo es como la escuelita donde el alumno entra para ser educado. Y educado quiere decir, hermano amado, donde va a ser instruido con todas las materias necesarias, o sea, los conocimientos necesarios para que cuando llegue a una cierta edad, llegue con los conocimientos
cabales, por lo menos mediáticamente, donde se pueda enfrentar la vida, puede enfrentar el trabajo, puede enfrentar el lado amoroso, puede enfrentar el lado administrativo, puede enfrentar todos los ámbitos de su vida. Por eso se le llama a esto la escuelita, donde el Señor nos mete a esta escuela y nos instruye, pone profesores, profesoras y nos instruye el Señor. Y el director de la escuela, que es el Señor mismo a través de nuestro pastor, da los lineamientos. Esta iglesia va camino al reino de los cielos. Si alguno, una vez dijo, pastor dijo, si alguno anda buscando casa, auto, y anda buscando plata, buenos sueldos, está equivocado de iglesia. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, para allá vaya. O la iglesia de la prosperidad, allá vaya. Esta iglesia camina hacia el reino de los cielos. Si el Señor le da una buena situación, gloria a Dios. Pero aquí esta iglesia no anda buscando una buena situación. Esas son partes. El que busca el reino de los cielos, lo demás le será añadido. Pero esta iglesia no anda buscando las añadiduras. Esta iglesia anda buscando el reino de los cielos. Esta iglesia se está preparando para la venida del Señor Jesucristo, que creemos nosotros que va a ser en una forma inminente, que Él ya en este tiempo creemos que va a venir a buscar a su iglesia. La iglesia no está preocupada de andar buscando mejores situaciones económicas. Hay gente que viene a la iglesia porque quiere dejar de sufrir, quiere dejar de tener dolores, quiere dejar de tener problemas. Hay otra congregación más que estuvo aquí en Chile y ya está en varias partes del mundo y se llaman Pare de Sufrir. Vaya para allá. Ellos no sé qué evangelio enseñan, pero ellos dicen que paren de sufrir. Aquí no, aquí hay sufrimiento, hay lucha. No es que el Señor quiera meterlo, pero como el Señor está haciendo una transformación, está haciendo una regeneración desde el corazón hacia afuera, lógicamente que vamos a sufrir algunos estragos. El hermano que viene de la droga, el hermano que viene del alcoholismo, el hermano que viene de algunas situaciones que son totalmente adversas al Evangelio y el Señor lo llamó así tal como es e hizo una obra en su vida, lógicamente va a sufrir algunos estragos, va a tener que aprender cosas nuevas que nunca la había visto, lógicamente. Con mayor razón si son adultos, mayores de edad, hermano amado, cuesta el cambio, si no es un cambio fácil. En la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de proceder. Aquí el Señor le enseña a amar al enemigo. Allá afuera se nos enseña ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí en el Evangelio, mi Señor Jesucristo a través de la Escritura nos dice, tienes que amar a tu enemigo. A tu enemigo, no a tu amigo, no a tu mamá ni a tu papá, o a tu hermano o a tu hijo. A tu enemigo tienes que amarlo, tienes que... Si dices que lo ama, tienes que estar dispuesto a poner la mejilla, tienes que estar dispuesto a sobrellevarlo, no una milla, ojalá dos. Y si te pide, dale lo que tú tienes, dale lo que tienes. A eso, ese es el amor que el Señor nos enseña, y eso cuesta. Si los que somos nacidos dentro de la iglesia nos cuesta, imagínense al que viene de afuera del mundo, que tiene otra costumbre. Por eso esto es una escuela. Y el Señor le dice a Timoteo, tú como profesor tienes que enseñar esto. Y usted tiene que aprenderlo. Yo soy alumno, yo todavía soy alumno. Yo he sido profesor en una escuela básica, de enseñar la palabra del Señor, de dar los lineamientos. Hay todo tipo de alumnos. Hay alumnos muy aplicados, como hay otros no tan aplicados. Bueno, en la parte cognitiva, ahí hay diferencias. Los profesores nos damos cuenta, pero a nadie se los destacamos. No, tratamos de que nadie note que alguno va a saber más y otro va a saber menos. Pero un profesor sabe ya uno con la experiencia que tiene como profesor, ya sabe qué alumno es más aventajado y qué alumno es menos aventajado, eso ya lo sabe uno. Pero uno al alumnado no le dice, vamos a apartar este grupo de más avanzados para acá y los menos avanzados los vamos a dejar al rincón, no. Todo lo contrario, los más desventajados uno los pone adelante, les ayuda más, está más con ellos ahí, está más encima de ellos. Y los aventajados, uno les da tarea, sabe que la van a desarrollarla. Pero todos vamos a la misma, todos vamos a la par. Todos vamos mirando al reino de los cielos. ¿Cuál es la idea? Uno como profesor en el colegio, que todos mis alumnos pasen al siguiente nivel. Aún el que cognitivamente a lo mejor capta menos, pero le vamos a dar las herramientas, por lo menos las más básicas, las más simples. Cosa que con lo más simple pueda pasar al siguiente nivel. Otros van a pasar con puros 7, como decimos nosotros a veces. Van a pasar excelentemente bien. Pero a otros les vamos a ayudar. Así también en el Evangelio. Algunos lo entienden muy bien de primera.
y se meten a la obra del Señor y están comprometidos 100%. A otros les cuesta. Les cuesta entender que esto es espiritual. Les cuesta entender, en la escuela dominical estamos hablando que en 2 de Corintios, los capítulos 8 y 9, el Señor nos habla de la ofrenda, el de dar. Y el dar es una bendición para otros, para mí, y esto glorifica al Señor. Y eso hemos aprendido, que mi ofrenda sea agradable para el Señor, también sea agradable para mí y para el que la recibe. Por lo tanto, Dios me enseña a mí que dar es una bendición, no es una carga, no es un pesar, no es tristeza, no, es una bendición. Por eso que Dios nos bendiga en esta hora. Por eso el Señor le dice a Timoteo, evita profana y vanas palabrerías, evítalas. La iglesia tiene que volverse a lo esencial. ¿Qué es lo que es lo esencial? Es lo importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ella. El Evangelio es tan vital, es tan importante, que no hay nada más importante en esta vida que el Evangelio. Por lo tanto, usted no puede prescindir, no puede deshacerse de esta verdad. Una vez que usted llegó al Evangelio de Cristo, el Señor, usted jamás va a poder prescindir de esta verdad. Porque esta verdad usted le va a llevar al reino de los cielos. Le va a llevar a ver a Dios mismo allá en su trono. Por lo tanto, usted no puede prescindir de esta verdad. Por eso la iglesia tiene que volver a lo esencial. Tiene que volver a lo esencial. Basta ya de andar buscando lo terrenal. Basta ya de andar buscando la comodidad terrenal o la comodidad de la carne. Para eso hay otras sectas religiosas. Y lo digo muy bien. Sectas religiosas que le ayudan a usted a ser próspero. Vaya para allá. Pero aquí el Señor bendice al dador alegre. Aquí Dios bendice al que busca el reino de los cielos y su justicia. Dios lo prospera, lo bendice, pero no todos van a ser igualmente bendecidos. Hay pocos que son ricos, hay otros que son más o menos. Jesús dijo, a los pobres siempre los vaya a tener. Por lo tanto, los pobres nunca van a desaparecer, siempre van a estar. Por lo tanto, el Evangelio es esencial. Y usted tiene que volver a la raíz del Evangelio. ¿Cuál es la raíz del Evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo le bendecirá con la vida eterna y gloriosa en el reino de los cielos. Por lo tanto, lo invito yo, hermano amado, a no desviarse. Porque a veces llegan las vanas palabrerías. Oye, ¿en qué iglesia está? Y no, vámonos para allá. Allá es más fácil. Allá hay más libertad. Allá hay más libertad. Allá incluso la libertad se transforma en libertinaje. No, nosotros le decimos al pastor lo que predique. Nosotros vamos como queremos. Nosotros a veces los días domingos no hacemos cultos. Hoy día se están cambiando los cultos. Ahora ya no hay escuela dominical y reunión en la tarde. Ahora hacen una reunión al mediodía. Y nos estamos transformando en iglesias centroamericanas o americanas. No, la iglesia metodista pentecostal de Chile tiene una manera, una forma que desde 1909 la ha venido marcando muy bien. Su base en la predicación, en la palabra, basado en la palabra, y también la predicación al aire libre, en la calle. Hoy día se nos critica a nosotros que todavía predicamos en la calle y que damos gloria a Dios, todavía las 3 glorias a Dios. No importa. No importa. Entre más nos critiquen, eso nos habla de una cosa, que la iglesia está bien enmarcada dentro de la palabra del Señor. Expresiones de júbilo, la iglesia siempre las ha tenido. Que hoy día a algunos les da vergüenza las expresiones de júbilo, es otra cosa. A mí no me da vergüenza. No me da vergüenza decir gloria a Dios, decir aleluya, que soy hijo del Señor, que predico la palabra. No me da vergüenza. Por eso Dios le bendiga a usted, Dios le dé gracia. Traza bien la palabra, le está diciendo a Timoteo. Pablo está diciendo, traza bien la palabra, trázala bien. Tienes que trazar bien la palabra, predicarla bien, prepárala bien, prepara bien el plan de salvación. El plan de salvación ya está aquí, pero tienes que transcribirlo, tienes que mostrarlo, tienes que decirlo, tienes que anunciarlo, tienes que hacerlo. Que los demás lo entiendan. El reino de los cielos tiene un camino. Camino se llama Jesucristo. Pero tenemos que subirnos, aceptar a Cristo. Y tengo que caminar por Él.
Y nosotros como líderes tenemos que a la ovejita mantenerla dentro del camino. Hay ovejitas de repente, que esas tacheras que les gusta salirse para otro redil. No, hay que meterla aquí, hay que meterla. Y de ahí Dios cultiva la paciencia en nosotros y vamos teniendo nosotros también teniendo paciencia con esa oveja. Y la subimos, vamos al reino de los cielos, vamos para allá. Pastor va adelante, no va arriando, no, él va adelante dirigiendo. Y la oveja le sigue. La oveja sigue a su pastor. Yo tengo pastores y amigos, hay hermanos desordenados, dicen, pero les digo yo, la oveja sigue al pastor. Así que el pastor sale y las ovejitas salen detrás. Eso. Así nos enseñó el Señor, nosotros vamos detrás del Señor. El Señor sufrió penalidades, padeció el Señor, tuvo conflictos. E incluso en su tierra natal, que él quería ir a predicar allá, no le fue muy bien porque todo lo contrario, lo pelaron, no lo escucharon, en fin. Donde él pensaba que le iba a ir mejor, le fue mal. Pero ¿dónde le fue mejor? Donde gente que no lo conocía. Gente que tenía hambre les dio pan. Gente que estuvo enferma y vino a él, recibieron sanidad. Él quiso ir a su tierra para hacer sanidades, prodigios y milagros. Fue donde menos hizo, contados con una manito. Fue donde menos hizo milagros. Por eso allí donde el Señor te puso, hermano, donde el Señor te puso, pastor, donde el Señor te puso, allí camina, allí está, porque Dios está contigo en gran manera. Un obrero aprobado es aquel obrero que se rige por las reglas que le ponen. Hablando de obreros literalmente, un obrero en una empresa, en una construcción, de donde esté, si se rige por las reglas que le impone la fábrica, la construcción, el lugar donde esté, nunca le va a irle mal, porque va a andar acorde a las reglas que le impusieron allí. Los que están dentro del Evangelio nos adecuamos a las reglas de la palabra del Señor, amados los unos a los otros, tenemos que amar. Debemos andar como ovejas juntos, no con estos que yo sentí, no con estas palabrerías, no que yo escuché allá, no, cuando digan helo allí o helo allá, la palabra siempre es clara, helo allí, no vayáis, ahí quédate ahí nomás. Por lo tanto, Dios le bendiga en gran manera, Dios bendiga esta palabra. Termino diciendo lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, dice el verso 19, pero el fundamento de Dios, la base de Dios, está firme, no se ha movido. Por lo tanto, pueden pasar las edades, los evangelistas, los pastores, los hermanos, las congregaciones, todo pasa, ya ha pasado, han pasado más de 2000 años. Todo ha pasado, pero la palabra, lo que mi Cristo trazó en el Calvario de la cruz, nunca ha cambiado. Ni una tilde ni una jota. No ha cambiado nada. Sigue igual. Los que hemos cambiado son los actores en el momento. Nosotros. Antes de nosotros hubieron otros. Hoy día estamos nosotros. Mañana vendrán otros si es que el Señor no viene antes. Pero la palabra es la misma. Y usted tiene que, y yo, someternos a ella. Sometámonos a la palabra, para que Dios nos encuentre aprobados. Dios le bendiga en gran manera. Para el Señor que vive honra y gloria desde hoy y para siempre. Le invito a que oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús tenemos que darte gracias por este momento que usted nos da. Gracias por la maravilla de tu palabra. Gracias por el consejo. Te pido, mi Señor, que usted bendiga a su iglesia, a sus hijos que la han escuchado, que la han recibido. Permítenos ser ovejas, Señor. Permítenos, Señor, encauzarnos dentro de tu palabra. Permítenos ser humildes, Señor amado, cada día más y someternos a tu palabra, someternos a esta bendita doctrina del Evangelio que tú dejaste implantada en esta vida para que nosotros sigamos tus pasos, para que sigamos tus huellas, tus pisadas, Señor. Señor mío, bendiga a su iglesia que cree en ti. Bendice a la iglesia, Señor, que ha tenido fe siempre en ti. Bendice a la iglesia que sabe que tú eres su sanador, que sabe que tú eres su recompensa, que tú eres, Señor mío, su bendición. Dios mío, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo y amiga que no han escuchado. Bendíceles desde ahora y que tu palabra haga vida en sus corazones, para que Dios, cuando venga
venga a esta viña nos encuentre aprobados, Señor mío, que estamos dentro del camino, que estamos cumpliendo en parte lo que usted nos ha enseñado. Bendiga usted a cada uno de mis hermanos y hermanas, y usted confirme su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, mi Padre, por Jesucristo nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga en tan grande manera. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, hermanos amados y amigos. Estaremos orando por los enfermos. Dios bendiga a los enfermos con salud, con vida, sobre todo los que están contagiados, nuestros pastores, obispo Salfate, nuestro pastor Erwin de Colina, pastor de ahí de Quillota también, pastor Germán y Nostroza, supimos que también está hospitalizado, y en fin, varios pastores más que los conocimos de hace algunos años ya. Oramos por ellos, y también aquí en nuestra congregación algunos hermanos y hermanas que están enfermos, para que Dios obre sanidad. Le invito a que oremos por los enfermos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos para que tu mano de misericordia sea extendida a todos estos nuestros hermanos amigos, donde quiera que estén, allí en sus hogares, allí en los hospitales donde están, en la UCI, conectado todavía a aquellas máquinas. Señor mío, ruego que tu mano de misericordia vaya a cada uno de ellos. Por fe, Señor, lo creemos, porque así ha sucedido también con nosotros. Cuando un día en el hospital, en alguna operación hemos estado, Señor, hemos sentido tu mano de misericordia. Cuando una iglesia ha orado, cuando una familia ha orado, cuando nuestros amigos han orado por nosotros, allí tu mano de misericordia nos ha sustentado. Ruego en esta hora que tu mano de amor sea con todos estos enfermos y atribulados que hoy están, especialmente aquellos nuestros amigos que están contagiados, nuestros pastores, colegas, Señor, de otra entidad religiosa, pero que alaban y bendicen tu nombre. Ruego por cada uno de ellos, el obispo Salfate, el pastor Germán y Nostroza, nuestro pastor Ergo, nuestro pastor amigo que está allí hospitalizado. Obra misericordia en cada uno de ellos, como por todos los enfermos que hay en tu obra, el anciano, la anciana. Ruego que tu mano de amor les consuele, les afirme su fe, Señor mío, y que no pierdan la esperanza, Señor mío. Ruego que obre sanidad, obra milagro en sus vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, hermanos y amigos que han compartido con nosotros. Gracias por esta bendición de haber podido estar con ustedes una vez más. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, aquí en Cheñarán, les agradece su sintonía. Para Dios que vive, toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Dios les bendiga.